La vida nos coloca en situaciones que a veces parecen imposibles de soportar. Perder algo o a alguien que amamos es un dolor que desestabiliza. Yo viví ese dolor de una manera profunda y personal, y por mucho tiempo sentí que mi paz interior había desaparecido. Pero lo que sucedió después cambió mi vida de una manera que nunca había imaginado. Fue cuando encontré el estoicismo, no solo como una filosofía antigua, sino como una herramienta real para lidiar con el dolor, la pérdida y la transformación emocional. Hoy quiero compartir contigo cómo el estoicismo me ayudó a superar la mayor pérdida de mi vida. No fue una solución instantánea, sino un viaje de autoconocimiento, aceptación y poder interno. Si estás pasando por un momento de dolor o sufrimiento, quizás el estoicismo sea lo que necesitas para restaurar tu paz y claridad. Vamos juntos a descubrir cómo esta filosofía puede ser la clave para la cura emocional y la verdadera serenidad. ¿Alguna vez has sentido que cuando algo malo sucede, el mundo entero se vuelve contra ti? El dolor de la pérdida puede ser abrumador. Cuando enfrentamos la tragedia, la primera reacción es la negación, el deseo de que lo que sucedió no sea real, de que la vida vuelva a ser como antes, de que el dolor desaparezca instantáneamente. Yo pasé por eso. Cuando la pérdida ocurrió, mi mente se negaba a aceptarlo. Me aferré al deseo de que las cosas fueran diferentes, como si pudiera controlar lo incontrolable. Pero aquí está el secreto que el estoicismo me enseñó, algo que al principio parecía imposible de aceptar. La verdadera paz no viene de luchar contra la realidad, sino de aceptarla. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, nos recuerda que la vida no es buena ni mala, simplemente es. No nos está diciendo que seamos insensibles o fríos ante el dolor. Lo que nos enseña es que al aceptar el dolor como parte de la vida, dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar. Luché contra el dolor, resistí lo que había sucedido y por más que intentaba, mi mente seguía girando en torno a un pasado que no volvería. El dolor parecía multiplicarse porque cada vez que lo negaba se volvía más fuerte. La aceptación no es resignación. No apaga el dolor, pero abre espacio para la curación. Cuando acepté que la pérdida era irreversible, algo comenzó a cambiar. No de manera mágica, sino con un alivio gradual, como si un peso inmenso se hubiera quitado de mis hombros. Fue cuando aprendí que no puedo controlar todo, y lo que puedo controlar es mi respuesta a ello. ¿Por qué la aceptación es crucial para la curación? Porque resistirse a lo que no podemos cambiar alimenta el sufrimiento, creando un ciclo de dolor que nunca termina. Pero cuando aceptamos lo que ha sucedido, liberamos nuestra mente del peso de la lucha constante. La aceptación es liberadora, porque nos permite ver más allá del dolor, encontrar claridad en el caos y, sobre todo, encontrar la paz interior. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Lo primero que el estoicismo me enseñó fue la observación sin juicio. Cuando el dolor llegue, respira profundamente y pregúntate a ti mismo, ¿qué está más allá de mi control ahora? Esta simple práctica puede cambiarlo todo. Aceptar el dolor no significa que no sientas la pérdida, sino que no dejarás que el dolor controle tu vida. Recuerda, la aceptación no apaga el dolor, pero lo pone en perspectiva. Al aceptar lo que es, creas espacio para la curación, para la paz y para el aprendizaje que viene con el dolor. Después de la pérdida, me sentía completamente a la deriva. Era como si mi vida hubiera perdido su base. Todo a mi alrededor parecía derrumbarse y lo peor de todo, no podía controlar nada. El dolor, la tristeza, los recuerdos, todo parecía dominarme. Durante mucho tiempo, la sensación de impotencia me consumió. Era como si ya no tuviera ningún control sobre mi propia vida, pero fue en ese estado de vulnerabilidad que los enseñamientos de Epicteto comenzaron a cobrar sentido para mí. Él decía, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Al principio, confieso que eso me sonaba distante. ¿Cómo mis opiniones pueden crear mi sufrimiento? Pero cuanto más reflexionaba, más entendía. No podía controlar lo que había sucedido, pero podía controlar cómo responder a ello. Esa fue una de las mayores lecciones que el estoicismo me trajo. Incluso ante el mayor dolor, siempre hay un espacio de libertad, el espacio de elección. Podía elegir ser dominado por la ira,
por el desespero o podía elegir responder con serenidad incluso en medio de la tormenta. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando sentimos que no tenemos control sobre nada, nuestra paz desaparece. Pero lo que el estoicismo nos enseña es que siempre hay algo que está a nuestro alcance, nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Ahí reside nuestra verdadera fuerza. Cuando me di cuenta de esto, comencé a recuperar un pequeño sentido de control, no sobre lo que había perdido, ni sobre el futuro incierto, sino sobre mis propias respuestas. Y eso hizo toda la diferencia. El dolor no desapareció, pero dejó de ser una prisión. Comencé a sentir que tenía de nuevo algún poder sobre mi vida. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Cuando el dolor surja, cuando la tristeza o la ansiedad parezcan dominarte, respira profundamente y pregúntate, ¿qué puedo controlar aquí? ¿Cómo puedo responder de una manera que preserve mi paz? Esa simple pregunta puede ayudarte a recuperar tu centro, incluso en medio del sufrimiento. Recuerda, no controlamos lo que sucede, pero controlamos cómo reaccionamos, y en esa elección reside nuestra libertad y nuestra paz. En los primeros días después de la pérdida, solo podía haber un inmenso vacío. Todo lo que había perdido se volvía cada vez más grande en mi mente. Era como si estuviera atrapado en un túnel oscuro donde solo había espacio para el dolor, la nostalgia y el sufrimiento. La gratitud parecía imposible. ¿Cómo agradecer en medio del dolor? Pero fue precisamente en ese momento de oscuridad cuando los enseñamientos de Séneca me tocaron de manera profunda. Él decía, la gratitud transforma la percepción del sufrimiento. Esas palabras resonaron en mí. Al principio no sabía cómo aplicarlas. Después de todo, cuando sientes que has perdido todo, ¿qué hay para agradecer? Fue poco a poco que me di cuenta. La gratitud no es negar el dolor, es reconocer lo que aún existe, es encontrar, incluso en un pequeño rayo de luz, algo que aún puede ser apreciado. Fue cuando comencé a mirar a mi alrededor y a agradecer por las pequeñas cosas, por los recuerdos que guardaba, por las personas que aún estaban conmigo, por mi propia capacidad de sentir y aprender de esa experiencia. Y algo increíble sucedió. Mi enfoque comenzó a cambiar. El dolor aún existía, pero ya no era el centro de todo. Ahora había espacio para otras emociones. La gratitud comenzó a suavizar mi visión. Entendí que, incluso en la mayor pérdida, aún había algo por lo que vivir, algo que valorar. ¿Por qué la gratitud es tan poderosa, incluso en tiempos de dolor? Porque nos rescata del oscuro pozo del lamento. Nos enseña que, incluso en la pérdida, aún hay vida, aún hay belleza, aún hay espacio para el crecimiento y, sobre todo, para la esperanza. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Comienza pequeño. Crea el hábito de encontrar todos los días al menos 3 cosas por las que puedes estar agradecido. Incluso si, al principio, parece forzado. Con el tiempo, verás que la gratitud comienza a volverse natural y la forma en que ves tu dolor y tu vida cambiará. Recuerda, el dolor no tiene que ser el único sentimiento. La gratitud crea espacio para la paz, incluso en los momentos más difíciles. No niega la pérdida, pero te ayuda a encontrar la fuerza para seguir adelante. Después de la pérdida, me di cuenta de un patrón silencioso que alimentaba mi sufrimiento, el apego profundo a lo que había perdido. Revivía los momentos, me aferraba a los recuerdos y de cierta manera me negaba a seguir adelante. Lo que no me daba cuenta era que ese apego me mantenía atrapado en un pasado que ya no podía cambiarse, y cuanto más me aferraba, más sufría. Fue entonces cuando, sumergiéndome en los enseñamientos de Marco Aurelio, entendí algo que cambió mi perspectiva. No te deprimas por lo que se fue, sino acepta lo que es y lo que será. Esas palabras abrieron mis ojos. Comprendí que el apego es una forma de resistencia, un intento inconsciente de mantener viva una realidad que ya no existe. El apego no es amor, el apego es miedo. Miedo a dejar ir, miedo al vacío, miedo a seguir adelante.
pero ese miedo crea una prisión. Cuanto más nos apegamos, más esclavos nos convertimos del pasado. Y solo hay un camino hacia la paz, la liberación, el desapego. ¿Por qué el desapego es crucial para la paz interior? Porque nos permite soltar lo que ya no podemos controlar. Nos libera de la ilusión de la permanencia y nos enseña a vivir en el flujo natural de la vida, donde todo es transitorio, las alegrías y los dolores. Cuando practicas el desapego, no significa que olvides o que ames menos. Significa que aceptas la impermanencia y eliges vivir con ligereza y libertad. ¿Cómo me ayudó el estoicismo en esto? Al recordarme diariamente que todo lo que tenemos es temporal, que debemos amar y apreciar cada momento, pero sin aferrarnos a él, que la vida es cambio constante y que la verdadera fuerza radica en aceptar ese cambio con serenidad. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Cada vez que sientas que te estás aferrando a algo que ya no puedes tener, una persona, una situación, un deseo, respira profundamente y pregúntate, ¿este apego me está trayendo paz o sufrimiento? Luego, practica soltar. Dile a ti mismo, puedo amar, puedo honrar, pero no necesito aferrarme. El desapego es una elección diaria y con él recuperas tu libertad emocional. Recuerda, cuanto más sueltas, más ligero te vuelves. Y es en esa ligereza donde la paz interior florece. Después de la pérdida, me di cuenta de un patrón silencioso que alimentaba mi sufrimiento, las expectativas que yo creaba sobre cómo debería ser la vida. Me encontraba pensando, esto no debería haber sucedido. O, si las cosas hubieran sido diferentes, y con cada pensamiento el dolor se renovaba. Las expectativas irreales se convertían en un veneno para mi paz. Fue en los escritos de Epicteto donde encontré una de las frases más transformadoras. No busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas, sino deseja que ocurran como realmente suceden. Al principio, esas palabras sonaban duras. ¿Cómo aceptar que la vida no siempre se adapta a mis deseos? Pero, con el tiempo, comprendí. Cuanto más expectativas creamos, más nos alejamos de la realidad. Y ese distanciamiento genera frustración, dolor y ansiedad. La vida no ocurre para adaptarse a nuestros deseos. Simplemente ocurre. Y la paz nace cuando aprendemos a vivir con lo que es, no con lo que idealizamos. ¿Por qué vivir sin expectativas trae paz? Porque nos liberta. Nos permite vivir el momento presente como es, imperfecto, inesperado, real. Las expectativas crean una prisión invisible. Esperamos que las personas nos entiendan, que el mundo nos recompense, que el dolor pase rápidamente. Pero cuando soltamos esas ataduras, abrimos espacio para la aceptación y con ella para la paz. ¿Cómo me ayudó el estoicismo? Me enseñó a preguntar, ¿qué estoy esperando que no puedo controlar? Y más importante, ¿cómo puedo vivir el ahora con más presencia y menos deseo de que sea diferente? Cada vez que soltaba una expectativa, sentía que mi mente se calmaba. Se abría un espacio para el contentamiento, para la gratitud, para la verdadera presencia. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Cuando te des cuenta de que estás creando expectativas sobre personas, situaciones o sobre ti mismo, respira y pregúntate, ¿puedo soltar esto ahora? ¿Puedo aceptar este momento como es? Practicar este arte diariamente te traerá un regalo valioso, una mente más ligera y un corazón más sereno. Recuerda, la paz no nace de lo que esperas de la vida, sino de cómo eliges vivir lo que ella te ofrece. Después de la pérdida, una de las mayores dificultades fue encontrar un camino que me llevara de vuelta a la fuerza. En medio del dolor, me vi sin dirección, completamente perdido. ¿Qué me daba motivación? ¿Qué me hacía seguir? ¿Cómo seguir adelante cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse? Fue entonces cuando los enseñamientos de Marco Aurelio me llegaron de manera profunda. Él decía, la verdadera felicidad está en vivir de acuerdo con la virtud. Este concepto de vivir con virtud, incluso frente a las adversidades, fue lo que me ayudó a reencontrar mi rumbo. Me di cuenta de que no eran las circunstancias externas las que determinaban mi paz, sino la manera en que yo elegía reaccionar a ellas. ¿Por qué vivir con virtud nos ayuda a lidiar con el dolor? Porque la virtud nos da dirección, nos ofrece una brújula interna, un patrón de acción basado en lo que es bueno y justo. Cuando elegimos vivir con virtud, estamos eligiendo actuar de acuerdo con lo más
alto dentro de nosotros, independientemente del dolor que sintamos. La virtud no apaga el dolor, pero nos da la fuerza para pasar por él con dignidad y sabiduría. Cuando empecé a vivir basado en estos principios estoicos, sabiduría, coraje, justicia y temperancia, el dolor aún estaba ahí, pero mi reacción a él cambió. Comencé a actuar con más claridad, más enfoque, más compasión y resiliencia. Me di cuenta de que el dolor no tenía el poder de destruirme, siempre y cuando yo eligiera vivir de manera virtuosa. ¿Cómo me ayudó el estoicismo a aplicar esto? Me hizo darme cuenta de que la verdadera libertad no viene de controlar el mundo a nuestro alrededor, sino de actuar con integridad y coraje frente a las adversidades. Cuando vives con virtud, la vida puede derribarte, pero te levantas más fuerte después de cada caída. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Cuando el sufrimiento llame a tu puerta, pregúntate a ti mismo, ¿qué acción más virtuosa puedo tomar ahora? Puede ser una acción simple, como actuar con paciencia en medio del caos o ser valiente frente a un miedo. Cada pequeña elección virtuosa es un paso para restaurar tu paz interior. Recuerda, no importa lo que la vida te traiga, la verdadera fuerza está en vivir de acuerdo con tu virtud, y es ella la que te lleva siempre a la resiliencia. Cuando el dolor de la pérdida se instaló, mi mente fue inmediatamente tomada por pensamientos sobre lo que había sucedido y aún más sobre lo que podría suceder. Me encontraba atrapado entre remordimientos y ansiedades. El pasado parecía jalarme hacia atrás y el futuro me paralizaba de miedo. El dolor se amplificaba porque estaba viviendo en dos lugares al mismo tiempo, en lo que ya fue y en lo que aún no sucedía. Fue en este torbellino de sentimientos que me di cuenta de algo esencial. El sufrimiento es alimentado por el tiempo que perdemos en el pasado y el tiempo que gastamos anticipando el futuro. Lo que no sabía era que, al enfocarme en el ahora, al vivir el presente con plena conciencia, podría encontrar la paz y la serenidad que tanto anhelaba. Epicteto, maestro del estoicismo, nos enseña: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Estas palabras hicieron toda la diferencia para mí. Lo que él quería decir es que, aunque no podemos controlar los eventos de la vida, tenemos completo control sobre cómo elegimos responder a ellos. Porque el momento presente es la clave para nuestra paz interior. Porque solo en el ahora tenemos el poder de actuar, de reaccionar y de vivir con claridad. El pasado ya pasó, el futuro aún no ha llegado, pero el ahora es donde podemos transformar nuestro dolor en sabiduría, donde podemos transformar el miedo en coraje y la pérdida en aprendizaje. Al entender esto, comencé a liberar mi mente del peso del pasado y de la ansiedad sobre el futuro. Me di cuenta de que cuanto más me entregaba al momento presente, más comenzaba a vivir con tranquilidad, porque en ese espacio de tiempo el dolor se volvía más soportable y las oportunidades de crecimiento se revelaban, pequeñas pero reales, en el momento en que elegía vivir con atención plena. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Cada vez que te des cuenta de que estás perdido en recuerdos o ansiedades, respira profundamente y trae tu mente de vuelta al presente. Pregúntate a ti mismo, ¿qué puedo hacer ahora para vivir este momento de manera plena? Sé agradecido por el simple hecho de estar vivo. Siente la presencia de tu respiración y comprende que en el ahora tienes el poder de vivir con más claridad y paz. Recuerda, no hay paz en el pasado ni en el futuro. La verdadera paz está en el presente. Al anclarte en el ahora, tu mente y tu corazón encontrarán la serenidad que tanto buscan. Después de la pérdida, muchas veces me encontraba idealizando cómo podrían haber sido las cosas diferentes. Me veía creando escenarios perfectos donde todo se resolvía de manera fácil, donde el dolor simplemente desaparecía y las cosas volvían a ser como antes. Esa era mi esperanza, una esperanza irreal, una esperanza que me mantenía atrapado en un futuro que nunca sucedería. Pero fue entonces cuando Séneca me enseñó una lección poderosa. No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Lo que me estaba diciendo es que muchas veces nuestro dolor proviene de un deseo irrealizable de controlar lo incontrolable,
inevitable de moldear la realidad para que se ajuste a nuestro confort. La verdadera esperanza, la esperanza realista, está en aceptar la realidad como es y encontrar la fuerza para actuar con sabiduría dentro de los límites de lo que podemos controlar. Me di cuenta de que mi esperanza no debería estar basada en un futuro perfecto, sino en aceptar el presente como es, con todas sus fallas, imperfecciones y desafíos. La verdadera esperanza nace cuando abandonamos las expectativas irrealistas y aprendemos a actuar en el ahora, con coraje y sabiduría. ¿Por qué la esperanza realista es tan crucial para la paz interior? Porque no está ligada a la idea de que todo mejorará de manera mágica, sino a la comprensión de que podemos encontrar fuerzas dentro de nosotros para actuar con propósito y sabiduría, incluso en las adversidades. La verdadera paz llega cuando aceptamos que no podemos controlar todo, pero siempre podemos elegir nuestras respuestas. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Siempre que te encuentres creando expectativas irrealistas sobre lo que sucederá o sobre cómo las cosas deberían ser, respira profundamente y pregúntate a ti mismo, ¿qué puedo hacer dentro de lo que está a mi alcance para actuar con sabiduría ahora? Al enfocarte en las acciones que puedes tomar y aceptar con serenidad lo que está más allá de tu control, descubrirás una nueva forma de esperanza. Una esperanza realista, arraigada en la acción, en el autoconocimiento y en la aceptación. Recuerda, la verdadera esperanza no depende de un futuro idealizado, sino de nuestras elecciones y acciones en el presente. Cuando aceptas lo que no puedes controlar y actúas sabiamente en lo que puedes, la paz interior florece, incluso en las tormentas más fuertes. Después de la pérdida, el dolor no solo venía de fuera, sino también de dentro. Me encontraba atrapado en un ciclo de autocrítica. Cada pensamiento parecía un recordatorio de que podría haber hecho más, que quizás hubiera algo que podría haber hecho para evitar el sufrimiento. Lo más difícil fue darme cuenta de que mi propia mente me estaba convirtiendo en un prisionero. En medio del dolor, me alejaba de mí mismo, juzgando mis debilidades, cuestionando mis elecciones, martirizándome por algo que no estaba a mi alcance controlar. Fue entonces cuando Séneca me ofreció una clave. Lo que nos lastima no es lo que sucede, sino la forma en que reaccionamos ante ello. Esta frase me sacó de la espiral de autocrítica. Me estaba lastimando más que la propia pérdida. Estaba permitiendo que mi dolor se transformara en una acusación constante contra mí mismo. La verdadera curación comenzó cuando me di cuenta de que el dolor no necesitaba ser alimentado por la autocrítica. ¿Por qué la autocrítica destruye nuestra paz? Porque nos impide actuar con compasión y comprensión hacia nosotros mismos. El dolor de la pérdida ya es lo suficientemente fuerte. No necesitamos agregarle con juicios duros y expectativas irrealistas sobre cómo deberíamos lidiar con él. Cuando nos tratamos con dureza, creamos un muro entre el dolor y la curación, y la verdadera paz no puede prosperar en ese espacio. La compasión hacia uno mismo fue lo que me ayudó a restaurar la paz interior. Tuve que aprender a no culparme, a aceptarme como humano, con todas mis debilidades, imperfecciones y fallas. La verdadera compasión proviene del entendimiento de que todos somos falibles, y eso es lo que nos conecta a nuestra humanidad. No se trata de ignorar nuestros errores o fallas, sino de entender que el dolor es parte del proceso de crecer, aprender y curar. ¿Cómo me ayudó el estoicismo en esto? Al recordarme constantemente que somos humanos y que fallar es inevitable. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando acepté mi humanidad, comencé a darme cuenta de que mi respuesta al dolor era lo que realmente moldeaba mi viaje de curación. Cuando practiqué la autocompasión, vi el dolor transformarse en aprendizaje y crecimiento, en lugar de algo que me definiera o me limitara. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Siempre que sientas que te estás criticando o culpando, haz una pausa y practica un momento de autocompasión. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy siendo tan duro conmigo mismo como lo sería con un amigo que estuviera pasando por esto? La autocompasión no significa dejar de mejorar, sino entender que todos merecemos gentileza y paciencia, especialmente en los momentos de dolor. Recuerda, la verdadera
verdadera curación proviene de la aceptación y el amor hacia uno mismo, incluso en medio del dolor. Cuando te tratas con compasión, creas espacio para el crecimiento y para la paz. El dolor puede ser profundo, pero la autocompasión es el camino hacia la curación. El viaje hacia la paz interior no es fácil, especialmente cuando estamos lidiando con el dolor de la pérdida. Pero, como hemos visto a lo largo de este video, el estoicismo ofrece un camino poderoso para encontrar serenidad en medio del caos. La aceptación de la realidad, el control de nuestras reacciones, la práctica de la gratitud y el desapego son pilares que no solo nos ayudan a lidiar con el dolor, sino que también nos preparan para vivir con más fuerza y resiliencia. El dolor no desaparece de la noche a la mañana, pero la manera en que elegimos reaccionar a él hace toda la diferencia. El estoicismo no nos promete la eliminación del sufrimiento, sino el poder de transformarlo, transformar el dolor en sabiduría, la pérdida en crecimiento y el miedo en coraje. Y es esta transformación la que nos guía hacia una vida más equilibrada, más consciente y sobre todo más tranquila. Ahora tienes la clave para comenzar tu propio viaje de curación. La verdadera paz interior comienza con la elección de cómo reaccionas ante los desafíos de la vida. Y esa elección siempre está a tu alcance. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Cuáles de estos enseñamientos crees que puedes comenzar a aplicar en tu vida para lidiar con el dolor o la pérdida? El estoicismo puede ser una herramienta poderosa para encontrar paz, y me encantaría saber cómo está impactando tu viaje. Deja un comentario abajo, comparte tus reflexiones, y si este video fue útil para ti, dale like y suscríbete al canal para más contenido sobre cómo vivir una vida más equilibrada, serena y llena de propósito. Recuerda, la paz no está en lo que sucedió, sino en lo que eliges hacer a partir de este momento. Vamos juntos en este viaje de transformación. Tu paz comienza ahora.